Tengo que encontrar. Seguro que no es la primera vez que os planteáis o os han planteado esta vida como un sueño. Un sueño igual que los que tenemos de noche, pero que parece pues, más sostenido, más estable. Y bueno, de hecho nosotras en casi todos los episodios lo planteamos así, ¿no? Miguel Ruiz, que es el autor de Los Cuatro Acuerdos, es un libro sobre sabiduría tolteca. Él habla de que estamos dentro del sueño del planeta y que terminamos inmersos en este sueño a consecuencia del proceso de domesticación humana. La domesticación humana es aquello que nos permite de alguna manera entrar a formar parte de esta vigilia tal y como la consideramos a nivel colectivo, ¿no? Desde que nacemos nos entrenan para soñar este mundo, soñar, usa esta palabra además en el libro, este mundo tal y como lo hace nuestra familia, la sociedad. Es decir, todo el mundo, todos los frentes pelean para reclamar nuestra atención. O sea, los padres, la educación, la religión, la sociedad de consumo, para que aprendamos a percibir el mundo al igual que lo hacen ellos, ¿no? Porque es la única manera que sabemos. O sea, no es que lo hagan con maldad, probablemente la sociedad de consumo, pues igual, un poquito sí, ¿no? Pero sobre todo es nuestra manera de comunicarnos, que es una vez que estamos en esta densidad, es así como hemos aprendido y es así como enseñamos a los demás. Cuando viene un recién nacido, pues también vamos ahí a adoctrinarlo pues a nuestro estilo, ¿no? Y pues por supervivencia nosotros también aprendemos a hacerlo de la misma manera, ¿no? Aprendemos a atraer la atención de los demás porque, ya lo hemos hablado más veces, ¿no? La atención, donde dirigimos la atención va la energía, con lo cual, sí, al igual que los demás reclaman nuestra atención y energía, nosotros también reclamamos la atención y energía de los demás para poder sobrevivir, ¿no? Así es como se va haciendo cada vez más rígido nuestro personaje y, bueno, pues esto todo es una estrategia de supervivencia. De alguna manera es como que aprendemos a vivir aprisionadas dentro de un mundo muy pequeñito debido a las creencias y al sistema de percepción tan limitado en el que nos encontramos, pues limitado por valores, normas y un montón de conceptos, ¿no? Entonces hoy lo que vamos a hacer es hablar de los 4 acuerdos que nos proponen los toltecas, pues a raíz de este libro de Miguel Ruiz que nos acabamos de repasar hace poquito, los 4 acuerdos que nos llevarán a liberar la percepción, a ampliar un poquito más nuestra conciencia y salirnos del guión que llevamos siguiendo durante décadas, cientos y miles de años. Pues fíjate, este libro lo leí hace años, luego unos años después me lo puse en audiolibro en el coche y ahora que lo has refrescado tú, ¿no? Entre nosotras y ahora aquí en La Hora Azul, me he dado cuenta de hasta qué punto estaba intentando cumplir los 4 acuerdos, intentando cumplir. O sea, hasta qué punto realmente el libro me ha servido mucho en mi vida como acechadora, como vamos, para poner en práctica asuntos que tienen que ver con la lucidez y tal. Ideas que igual, si me dijeras, ¿cuándo empezaste a hacer tal cosa? Te diría, no sé. Pero ahora veo que muchas de las cosas que hago en este sentido empecé con este libro, ¿no? Lo encuentro un libro maravilloso. Yo os recomiendo absolutamente que lo leáis. O eso, que lo vayáis escuchando en audiolibro. Es como, de hecho, me lo voy a volver a escuchar, porque es como que es súper guay cuando va calando, ¿no? Y bueno, pues el primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras. Nos habla del poder de la palabra. Aquí, bueno, esto me voy a ir un poco por los cerros de Úbeda, que es lo mío. Y además en estos días estoy sensible en este aspecto y tiendo a divagar, ¿no? Pues ahí lo tenéis. Entonces, en muchas religiones, incluida la antigua religión egipcia, ¿no? Lo que a la práctica genera, según las mitologías, que se inicie la creación, o sea, la existencia tal como la conocemos nosotros, con materia, con etc., es la palabra, es lo que hace que se inicie la creación, ¿no? En la Biblia misma, por ejemplo, católico-cristiana, se dice, en el principio era el verbo
Y ojo, y el verbo era Dios. O sea, y este mismo mensaje lo tienes en otras religiones, incluida la egipcia. Y si analizamos esta frase, ¿no? Podemos sacar muchas cosas de este análisis, pero por ejemplo, una de ellas sería que el verbo en sí es la causa y esencia misma de la creación, ¿no? Es Dios y es lo que da lugar a la creación en sí. Existía Dios, sale el verbo que es Dios y entonces, venga, ya tenemos creación, ¿no? Entonces, no hace falta plantearse el verbo, o sí, ¿no? Pero no hace falta planteárselo como una palabra. El verbo al final es una frecuencia vibratoria. Esto cuando salimos del cuerpo también lo podemos entender pues a veces con más facilidad porque te das cuenta de que a veces quien te habla ni siquiera te está hablando, que todo funciona como en packs de información, etcétera. O sea que son frecuencias vibratorias básicamente lo que recibimos, no son frases. Lo que pasa es que nuestro sistema las traduce, ¿no? Y bueno, pues en fin, en esta historia, ¿no? La existencia entra en vibración con el verbo, ¿no? Está Dios, está el verbo y la existencia toma forma. De la misma manera, entiendo yo en mi cabeza cómo toman forma los cristales de agua cuando los exponemos a reacciones químicas o al sonido, que cambian las formas, se reordenan además, ¿no? Pues yo me lo imagino algo así, ¿no? Y a partir de ahí, las distintas formas y sustancias y rasgos de la existencia, que ya en parte sería materia, pues dependerán de la vibración. Y ahí estamos. La vibración lo determina todo, hace que haya una casa, que haya un aparente vacío. Y en este acuerdo pues se nos propone ser impecables con la palabra. Nos dice que las palabras tienen un efecto importante sobre el entorno, como si nosotros con la palabra pudiéramos crear. Es decir, como si nuestra vibración cuando la emitimos, y lo más fácil es imaginarse que la emitimos con la palabra, pudiera afectar. Luego también tenemos el Reiki y demás maneras de aplicar energía que no son con la palabra y que también sabemos que tienen un impacto. Esto sería interesante también. No sé si habéis puesto a prueba, ¿no? Que no solo las palabras tienen efecto directo porque están compuestas de energía cargada con intención y con emoción, sino que además pueden influir en las mentes de los demás y en la nuestra propia. Si no, prueba un día a pasártelo con pensamientos bonitos y ya está, y sin criticar a nadie ni nada, a ver qué tal estás por la noche y cómo te sientes durante el día. Y no os sugiero que lo probéis, pero imaginaos o intentarlo, pasar un día o 3 horas pensando cosas chungas de todo con el que te cruzas y de mal humor mental, ¿no? Eso tiene un efecto súper fuerte. Nos cambia la vibración, de hecho, ¿no? Es que al final siempre vamos a lo mismo. Todo está como muy claro, lo que pasa es que nos cuesta un poco entenderlo. Pero todo está muy claro, es energía, es vibración. Piensa en positivo. En fin, las propuestas de este acuerdo serían que no envenenemos a nadie con vibraciones chungas, con vibraciones negativas, ni siquiera a nosotros mismos, con nuestra palabra. Con nuestra palabra, nuestro pensamiento, es que es lo mismo prácticamente. También que honremos la verdad, que honremos a la verdad, que no digamos mentira, porque al decir mentira es como que estás alterando, estás metiendo una vibración que no va a encajar en el mundo, porque es mentira, porque no se corresponde con algo que exista. Es el camino de la verdad me resulta muy fascinante y lo que he podido ver es que la vida se encarga, si tú intentas ser cristalino, decir la verdad, la vida se encarga de ir quitando capas y máscaras a tu alrededor, ¿no? Para que recibas lo mismo que das, que es la verdad, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo hasta aquí de este acuerdo.
Bueno, lo que sí me parece interesante también es que al tratar de ser impecables con las palabras y seleccionar bien aquello que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, con qué palabras, todo eso, estamos incrementando el grado de conciencia sobre nuestras interacciones. De alguna manera estás observándote y al observarte cómo dices las cosas, también de alguna manera pasas a percibir cómo las sientes. Se convierte en una experiencia más global el intercambio verbal de alguna manera. Y bueno, me parece súper interesante porque realmente se notan cambios cuando empiezas a poner conciencia en qué y cómo lo dices. Mm. Y, y luego, hay, dentro de lo que es este acuerdo, hay una práctica, ¿no? Que es la práctica de no decir yo. Esto se hace en varios sitios y nunca te he preguntado, me parece, pero a mí me parece que tú no dices mucho yo. De hecho, no sé si lo haces aposta. ¿Lo haces por esto Ah, o no te sale? pues mira, lo del no decir yo, cuando estábamos en prácticas de ensueño, era una de las propuestas que se hacía y es la primera vez que me paré a escucharme a mí misma y me di cuenta que usaba el yo constantemente. Ahora, bueno, ya desde entonces llevo muchísimo tiempo que no le presto atención a si lo digo o no, pero es verdad que a veces me chirría. Y cuando escribo, que yo me dedico también a la comunicación, ¿no? Entonces, cuando redacto, muchas veces lo evito porque ya me parece como redundante y demasiado egoico, como que no me gusta, ¿no? Sí. Pero generalmente no es una palabra que evite, salvo que haga un ejercicio consciente de voy a poner muchísima atención a todo lo que digo bueno, puede adquirir esa forma el ejercicio de eliminando el yo o al final es una manera de diluir un poco el personaje, ¿no? Cuanto menos frases o menos estructuras verbales dediquemos al personaje, al yo, pues de alguna manera empezamos a pensar más abstracto y eso te puede llevar un poquito a expandir la conciencia y romper esas barreras y esos acuerdos que tenemos establecidos desde nacimiento. Sí, estoy de acuerdo con lo del personaje. Me pregunto por qué cuando digo yo pienso, yo siento, por qué siento que lo estoy diciendo desde el personaje. ¿Sabes? Porque me pasa como a ti, ¿no? Pero igual digo, pues voy a decir yo esto. Yo tal, tal. Y lo estoy diciendo desde lo más profundo a lo que tengo acceso y siento que no es impecable de alguna manera. Siento que no procede, que hablo desde el personaje. Esto me inquieta. Bueno, que no es una palabra tampoco que sea pecadora, o sea, que se No, puede no. utilizar, pero el caso es, todo son recursos, son ideas, son estrategias para ir un poquito soltando el personaje. Y bueno, y lo de ser impecable va mucho más allá, o sea, lo de no decir yo es una propuesta que nosotras nos hicieron en su día y que ahora os lanzamos si os apetece, pero vamos, que es muchísimo más amplio este acuerdo, ¿no? Sí, Porque al sí, fin, eso es, sí. hablaba de impecabilidad de palabra, claro. Sí, ujú. Mm. Sí, hay un tema también que me parece interesante porque muchas veces dentro de cuando hablamos de impecabilidad, hay veces que me doy cuenta que la gente a veces se bloquea con esto, ¿no? Tratas de ser impecable en tu manera de comunicarte, de relacionarte con los demás y puedes tender a bloquearte, a terminar casi reprimiendo la comunicación. Entiendo que es una parte natural de un proceso de toma de conciencia, pero que no debe durar mucho, ¿no? Creo que es importante comunicarse y si te equivocas y hablas de más o de menos o mal dicho, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Ya iremos por el camino, ya iremos perfeccionando, ¿no? Pero creo que el sostener o el contener la comunicación dentro de uno mismo hace más daño que bien a veces, ¿no? Ese Claro, miedo al final si te lleva a no actuar, no sé, me parece como que el camino del espíritu y del guerrero tiene que ser un poquito más valiente. claro, es que contener impecabilidad no tiene por qué Eso tener nada es, que ver con contener. Impecabilidad es impecabilidad. Es el uso más adecuado de la energía. O sea, si hago esto, voy a ganar más de lo que pierdo cuanto a energía y pensar en todo lo que implica esa acción. Sí, pues ya está, pues a veces impecabilidad es gritar o decir un taco, eso es. porque siento que así me descargo y todo lo que quieras. No le hago daño a nadie porque estoy sola donde sea,
Y eso sería lo más impecable a veces, o sea, nada que ver con reprimirse, por favor. Eso es, a comunicarse. Y pasamos al segundo acuerdo, que es no te tomes nada personalmente. Otro temazo interesante. Claro, ¿por qué? Pues porque cuando nos tomamos las cosas personalmente, de alguna manera estamos considerando que todo gira alrededor nuestro. O sea, estás incrementando o reforzando tu yo. Cuanto más rígido y más gordo sea tu yo, más contenida va a estar tu percepción o más acotada a los acuerdos que tienes desde pequeño, ¿no? Es importante saber que nada de lo que hacen los demás lo hacen por nosotros. Aunque nos insulten, eso tiene que ver con la otra persona, porque esa persona está en su sueño personal, igual que nosotras estamos en nuestro sueño personal. Entonces, si aprendemos a distinguir eso, ¿no? Y saber que aunque digan lo que digan los demás, aunque dirijan las palabras hacia nosotros, sí, nos damos cuenta de que eso pertenece a esa persona, de alguna manera estamos rechazando su propio acuerdo, ¿no? Si lo aceptáramos, estamos haciendo propio un acuerdo de esa persona, un acuerdo obsoleto. Estamos haciendo todavía más pequeño nuestro mundo porque estamos aceptando, por ejemplo, una categoría, si te dicen eres tonta y tú te lo crees, has acotado todavía más tu propio personaje y ahora además eres tonta con todo lo que eso implica, ¿no? A la hora de andar por el mundo. Miguel Ruiz en el libro habla del veneno emocional, ¿no? que nos pueden lanzar los demás y que tenemos que aprender a saber no tomarlo. Y yo iría más allá, no solo el veneno emocional de los demás, sino también pues, las flores que nos puedan echar, ¿no? Porque al final es verdad que el veneno es más tóxico, empecemos por ahí, pero bueno, si te dicen qué guapa eres y qué lista eres y te lo crees, pues de alguna manera también estás acotándote, ¿no? Tenemos que ir más allá si queremos trascender un poquito pues esta 3D, ¿no? Y básicamente esto diría de este acuerdo de no te tomes nada personalmente. Otra cosa, sí. Esto me parece muy interesante. Si no tomamos el acuerdo del otro, si no lo aceptamos, aparte de hacernos un favor, creo que se lo estamos haciendo a la otra persona. Porque le estamos rompiendo los esquemas. Típico ejemplo, yo estoy súper enfadada con Cristina, por ejemplo, ¡Uch! y pues, te ha tocado. y quiero discutir, entonces pues me pongo cabreada, pero ella que está practicando lo de no te tomes personalmente esto, pues me contesta con toda paz, con toda tranquilidad y asertividad, y entonces yo pues me puedo enfadar más, que es lo que me suele pasar si no me siguen el rollo, pero al poco empiezo a reflexionar de, uy, pues es que igual no estaba haciendo bien, ¿no? Si me siguen el rollo me están dando la razón, están comprando mi acuerdo, si no me lo siguen me están bloqueando esa forma habitual de hacer. De alguna manera están dejando de alimentar mi propia película, me están ayudando a romper mi propia narrativa recurrente. Así que creo que esto es bien para todos, el no tomar nada personalmente. Sí, sí, sí. Ahora me estaba planteando diferentes actuaciones ante esa situación, ¿no? Porque una forma también sería cachondearme de ti, ¿no? Si te estás enfadada. Y eso conmigo, por ejemplo, no funciona para romper el enfado, ¿no? Y me estaba planteando posibles. Claro, al momento creo que es difícil si estás enfadada, pero igual al tiempo te lo empiezas a replantear porque la respuesta del otro no te la esperabas. Pero la calma, si estoy enfadadísima y me responden con calma, ahí sí que me rompen el enfado, ¿no? Ya, Para mí al es más menos. inmediato. Sí, es como mucho más fácil porque, claro, sí, porque hay menos que romper, porque ya no te sube tanto el orgullo y el ego. Muy interesante. Claro. ¿Tú te has encontrado en el sueño fuera del cuerpo, o sea, en el sueño, coma, fuera del cuerpo, entidades que te hacen rabiar? Que te hacen eso de piri, 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 ¿sabes? Que te dicen algo que te enfada o... No, más molestas sí, pues de que me quieren agarrar o más a nivel de invasión de mi espacio personal. Pero no recuerdo, puede que sí, porque ya sabes que no tengo el inventario de las experiencias bien organizado, entonces se me olvidan. Eso es algo, un to-do a mejorar, Tú. pero no, ahora no me viene ningún caso Mm, de estos. ok, ok, Ok. ok.
Muy interesante esto. Sí. Yo sí me he encontrado alguna y, bueno, en fin, este acuerdo creo que es algo para ir de largo recorrido. Sí, desde luego. Hombre, Ahí sí. siempre hay algo para hacer a este respecto. Los cuatro son de traca, la verdad. Porque el tercero también, no hagas suposiciones, que se dice fácil, ¿no? Mm, Pero la realidad es que generalmente hacemos suposiciones de absolutamente todo. Y al todo. hacer una suposición, pues nos lo damos por cierto. No es supongo que tal, pero lo dejo en stand-by, sino automáticamente cuando supongo me lo creo, ¿no? ¿Cómo evitar hacer una suposición? Pues preguntando. Lo fácil es decir, pues un ejemplo. Te toca otra vez, Cristina. Te mando un WhatsApp y me dejas en visto todo el día, Ah, ¿no? Y bueno. yo digo, a ver, o sea, esta tía pasa de mí, o sea, ¿qué pasa, no? Yo me hago la peli. Me hago la peli y me rayo, me pongo triste, lo que sea. Pero lo ideal sería, pues, ¿qué hago? Pues, por ejemplo, te escribo otro, te llamo y digo, oye, ¿estás bien? Tal, ¿qué tal? Que se me ha hecho raro que no me contestaras, como me contestas todos los días, pues entonces me dirías, ay, hijo, es que he quedado con mi madre y hemos estado todo el día de tal y cual y no he podido ni entrar en el móvil. Pues entonces diría, ya está, pues ya está, ya se me ha pasado. Sigo con otra cosa. Mira qué fácil. Me ha ahorrado un mal rato, ¿no? Y una fuga energética importante. Y cuando estabas empezando a hablar de este acuerdo, que decías eso, que hacemos una suposición y nos la creemos, me venía que además nos creemos muchas veces las suposiciones de los demás. Tú ahora haces una suposición y dentro de mí, como eso lo has dicho tú, aunque sepa que es una suposición, de alguna manera, y más si me interesa por cualquier motivo, voy a tomarlo también como cierto. Es como que apoyo tu suposición. Esto es casi cierto, ya lo tenemos. Y somos 100%. un poco así, ¿eh? Los humanos. Esto se ve en los bares bastante también. Apoyar suposiciones varias. Hacer equipo eh, con lo que sea. Venga, hacer sí, me equipo. sumo, vamos. Sí, Vamos a sí, cagarnos en sí. los demás. Sí. Bueno, pues sí. Ay, en fin, qué bonito es ser una persona humana. Y aquí, en este acuerdo me pone los pelos de punta, un poco, la verdad. ¿Y cuál es el límite entre hacer suposiciones y mm, leer una situación o guiarte por tu intuición? ¿Por qué? Porque la intuición también se practica, también hay que jugar con la intuición. Intuyo esto, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? En cambio, si tomo las intuiciones como suposiciones, entonces ya no voy a ver qué pasa. Entonces voy a decir, no hago suposiciones y ya no puedo practicar con mi intuición cuando sé que eso es bueno, porque sé que funciona. Entonces, pregunta, vosotros y tú, Atisha, ¿creéis lícita la diferenciación entre suponer y leer una situación o seguir la intuición? ¿O es que he encontrado un vacío legal en este acuerdo? A ver, cuéntame. Bueno, yo soy muy práctica para estas cosas. Si algo te genera conflicto, o sea, yo creo que deducir o leer una situación lo hacemos casi de forma automática. Tú te haces tu tesis, ¿no? Pero dejar ese espacio de antes de creértela y reaccionar emocionalmente a ella, o bueno, igual te pasa eso, pero lo detienes a tiempo y te pones a preguntar, ¿no? Si es una situación que no me genera conflicto, pues bueno, el hecho de que suponga o no suponga no va a ir muy lejos tampoco, ¿no? Sería interesante controlar eso, pero bueno, yo empezaría por lo que me genera conflicto, como el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Del mensaje y que no me contestabas. Entonces, yo básicamente me limitaría a esas situaciones. Tú haces tu suposición o haces tu lectura, pero si sientes que no estás o que te genera un malestar esa lectura, bueno, pues contrástala, pregunta lo que tengas que preguntar y así ya sales de dudas, ¿no? Que puede ser que no es dejar de practicar la intuición, sino practícala y haz tu lectura, pero luego contrasta para sentirte, bueno, pues para saber si realmente coincide y bueno. Claro, la cuestión quizás vaya mucho en la línea de la reacción, ¿no? O sea, hasta qué punto te lo vas a creer. Intuyo esto, pues esto es la verdad absoluta. Claro. Uh,
Sí, sí. Algún gato Eh, haciendo de las suyas, ¿no? Algún gato tirando una estanterita. Sí. Luego lo cogeré. Venga, pues algo más sobre este tercer acuerdo maravilloso. No, vamos a por el cuarto y último acuerdo, vamos. Que dice nada más y nada menos, tan solo dice, haz siempre lo máximo que puedas. Tirado, está tirado. Esto es A más ver, fácil. a ver, eso, sí, sin presiones, nada, ¿eh? Solo haz lo máximo que puedas. O sea, ¿os habéis puesto a intentarlo o a pensar qué implica esto? Todos me cuestan un poco y a la vez todos me fascinan y todos los procuro practicar, ¿no? Pero para este es como que encontré una especie de truco, porque siempre era como, ¿qué es lo máximo que yo puedo? Porque siempre podría esforzarme más, ¿no? Me puedo apretar más, me puedo apretar pues hasta morir prácticamente, hasta explotar, ¿no? En un esfuerzo físico, por ejemplo. Entonces, mi profesor, el profesor que las dos teníamos, decía que hiciéramos todo lo que pudiéramos y un poquito más, ¿no? A mí es esto que me pareció como un truco muy útil, ¿no? Y me recordó a algo que había leído de Carlos Castaneda, que decía Carlos Castaneda que Kylie Lundahl, que es la rubia de los vídeos de Tensegridad, la rubia que está en medio, esa pedazo de woman, Sí, una que bicharraca. pues Carlos Castaneda, según leí una vez, decía que era una grandísima guerrera, que siempre daba el 110%, ¿no? Hace poco busqué estas palabras y no las encontré, ¿no? O sea, igual me lo he inventado, esta historia de Carlos Castaneda y Kylie Lundahl, porque no lo encuentro en el internet. Pero yo juraría que lo leí. En No pasa cualquier nada. caso, Creamos nuevos inventado o bulos. no, sí, es un nuevo mito. Inventado o no, es súper buena idea, ¿no? Porque ese 10% extra o ese da lo que puedas y un poquito más, ahí te da un poco la guía para, para tú calibrarte de cuál es tu 100%. Es decir, si yo estoy viviendo mi vida, normalmente creo que la estoy viviendo al 100% de lo máximo que puedo. O sea, si trabajo, pues trabajo lo máximo bien que puedo y tal, ¿no? Entonces digo, a ver, voy a intentar dar un 10% extra. Ah, ahí cambia. Ahí normalmente a mí este truco me sirve para calibrarme, ¿no? Porque en general, o al menos soy mucho de observar esto, creemos que somos capaces de muy poquita cosa. O sea, mi 100%, ¿cuál es? Si yo no sirvo para nada, si yo no tengo creatividad, si yo soy medio tonta, ¿cuál es mi 100%? Pues un churro. En cambio, si doy el 10% extra, allí me doy pie a realmente empezar a explotar mis verdaderas capacidades y ver que no solo lo que estaba dando no era mi 100%, sino que normalmente pues es mucho menos. Y nos da lugar a poder emplearnos mucho más eficientemente y felizmente en el día a día, ¿no? O sea, primero es como que te calibras, ¿no? De realmente estoy dando el 100% y entonces usas determinadas situaciones, algunas, para que sean más fáciles, ¿no? Algunas que sean fáciles, para tratar de emplearte más a fondo, ¿no? Te puedes plantear cómo gestionar de forma más eficiente una situación. Yo lo hago mucho en el trabajo esto, pues porque es un campo de entrenamiento que considero que da mucho juego, ¿no? Cómo hacer las cosas gastando un mínimo de energía, ¿no? Por ejemplo, haciéndolas de buen humor, ya de por sí gastas menos energía y además generamos energía, ¿no? Es encontrar trucos, maneras de esto que estoy haciendo cada día, cómo puedo gastar menos energía en ello o generar. Pues, por ejemplo, haciéndolo de buen humor. Y este acuerdo, por supuesto, no solo te habla de esforzarte más, sino lo que decíamos antes, de no esforzarte más de la cuenta, tampoco, porque la impecabilidad la entendemos como el uso más adecuado de la energía. Es decir, que con cualquier acción que hagamos, y estamos haciendo acciones todo el rato, consumimos energía, todo el rato estamos consumiendo energía. La cuestión es cómo nos las apañamos para consumir lo mínimo, ¿no? Y a poder ser generarla. Por ejemplo, me siento mal porque considero
que no me estoy esforzando lo suficiente para con mi evolución personal, ¿no? Estoy en una fase de mi vida en la que me empiezo a sentir mal por eso, porque no me estoy esforzando, no estoy dando el 100%. Y entonces digo, vale, pues voy a empezar a hacer ejercicios, ¿no? Porque me estoy frustrada, me estoy autoflagelando, estoy perdiendo energía, no soy impecable, pues venga, voy a hacer un poco de ejercicios. Y bueno, decido meditar o hacer ejercicios energéticos 20 minutos antes de dormir. Y bueno, al cabo de 2 semanas me doy cuenta de que estoy mejor, mis sueños son muy bonitos, me levanto de súper buen humor, me está sentando genial esto de dedicarle 20 minutos cada noche, ¿no? Entonces, para mí dedicar esos 20 minutos es un reto, de por sí, antes no lo hacía y ya creía que daba el 100%, pues ahora, ¿qué? ¿No? Y me siento mejor que antes. Entonces, digo, bueno, pues si 20 minutos me están yendo bien, ¿sabes qué? Voy a dedicar 6 horas cada noche a meditar. Y hacer Estoy deseando empezar ya. Estoy deseando empezar, ¿no? Y entonces me pongo ahí, noche 1, 6 horas. ¿Y qué pasa? Pues ya sabéis, ¿no? Que al día siguiente no sabes ni cómo te llamas, porque estás cansado, porque tal. Entonces, eso no es impecable, ahí nos hemos pasado de la raya un montón, ¿no? No es dar lo máximo, es sobreexplotarnos. Entonces, eso no es, y esto lo he exagerado un montón, pero esto pasa muchísimo, que decimos, no, es que tengo que dar más. A ver, tranquis, vamos a dar el 100%, ni el 110, ni, bueno, en fin, no hace falta dar menos tampoco, porque Claro, también es divertido, no todo es esfuerzo, ¿no? claro. Y el tema es cuánto es tu 100%, ¿no? Porque eso también, cada quien tiene una autopercepción súper distinta, ¿no? Hay quienes, como dices al principio, creen que ya están haciendo todo lo que pueden y no me da más la vida, ¿no? Y hay quienes, que me pasa a mí, por ejemplo, que nos pasa que siempre pensamos que estamos haciendo de menos, que siempre Mm, tendría que hacer más. Aquí el camino del medio yo creo que funciona en la vida para casi todo, ¿no? Tengo que encontrar un punto en el que me sienta a gusto con lo que estoy haciendo, en el que sienta que estoy apretando un poquito, pero sin pasarme, y en el que puedan abarcar días en los que, pues mira, justo con levantarme de la cama, pues igual ya es suficiente, porque habrá días que tengamos con la energía bajísima o estados emocionales muy afectados, ¿no? También no caer en la autoindulgencia, ¿no? Porque a veces también pasa que tú crees que, uff, es que tengo el día que, mira, me voy a comer esta barrita de chocolate porque ya bastante tengo. Y ya, claro, a ver si está muy bien, pero estar todo el rato al acecho de uno mismo. Está muy bien permitirse todo lo que haya que permitirse, porque a veces es que no podemos dar más y lo mejor es un buen descanso, pero sin perder la observación respecto a uno mismo. A ver si mañana puedo hacer un poquito más, ¿no? O sea, o a ver si ahora, ¿no? O sea, siempre ahí, ¿no? Al final, todos estos 4 acuerdos van un poco de lo mismo. La medida de todo, de tu máximo esfuerzo, de tu impecabilidad, de palabra, ¿no? Todo eso, ¿quién la pone? Uno mismo. Nadie te va a decir de fuera, no, esta frase que has dicho no es suficientemente impecable, ¿no? Igual para esa persona no lo es, pero para ti es tu máximo de impecabilidad. Así que es un trabajo de conciencia, es un trabajo de guerrero, de guerrera, y en el autoacecho está la solución. Ahí oh, vamos yeah. viendo qué podemos mejorar y todo eso, ¿no? Que podemos cambiar. Y esta frase del libro me gusta mucho, que dice, si haces siempre lo máximo que puedas, romperás el fuerte hechizo al que estás sometido. Ya, Mm, el sueño no lúcido de la vigilia, sí, o los 4 semilúcido. acuerdos llevan a la lucidez también. Bueno, por supuesto. Bueno, pues ya vamos terminando, que aquí nos gusta rajar, que da gusto. Impecabilidad de palabra. Es impecable. Es impecable explayarse, por supuesto. Estamos haciendo un podcast. Lo impecable es expresar lo que expresamos cuando hacemos el podcast. Exactamente. Bueno, ideas así a destacar, ¿no? Este es un camino que tenemos que ir haciendo poco a poco, sin tirar la toalla ni rendirnos, porque no vamos a ser ni impecables de palabra, ni vamos a dejar de hacer suposiciones, ni vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo todo a la vez en un día, ¿no? Como todo, esto es un entrenamiento y es un esfuerzo diario.
Me recuerda a la meditación, ¿no? Que se te va la cabeza cada 4 segundos o menos y traes tu atención amablemente al presente. Pues lo mismo con estos acuerdos. Vas a hacer un montón de suposiciones, vas a dejar de ser impecable muchas veces, pero si tienes la atención puesta en darte cuenta de ello, cada vez te darás más cuenta, cada vez conseguirás afinar más o ajustarte más a ese acuerdo, cada vez expandirás más tu conciencia, cada vez serás más fina en la tarea y bueno, pues eso ya digamos que ya vas hacia adelante o hacia arriba a tope, ¿no? Bueno, con altibajos y todo como en la vida, pero que esto es muy de poco a poco, porque son acuerdos muy bestias, pero no hay nada mejor que hacer en esta vida que aplicarlos. O sea, vayamos a por Pues ellos. sí. Sí, y el objetivo es recuperar la soberanía de nuestra propia mente, porque al final eso es nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conceptualizar. Todo lo que percibimos está condicionado por lo que nos han enseñado a percibir, de la forma en la que nos han enseñado. Eso es lo que hace que no podamos, una gran mayoría de personas, percibir otros planos de conciencia que coexisten con este, ¿no? Que están superpuestos, porque no hay una distancia de espacio, ¿no? Ni de tiempo. Están ahí, no lo estamos percibiendo porque tenemos la percepción súper acotada. Y lo que queremos es ampliar para llegar a todo nuestro ser, porque ahora nos estamos identificando con una parte muy pequeña de lo que somos, ¿no? Y también es salirnos de los roles de juez y víctima con los que vamos alternando. Estos conceptos los saco también del libro porque me parece que describen muy bien esos estados emocionales entre los que nos movemos, de juzgo lo que hacen los demás o me siento víctima del mundo. De forma más o menos marcada, con un grado u otro, básicamente estamos fluctuando entre ambos estados. A veces pues no, eres la super víctima del mundo y otras veces pues te ha molestado un poquito. Pero bueno, esa es la actitud, ¿no? La de víctima o la de juez. Y es un poco ir saliendo de ahí. Esto me recuerda a los arquetipos junguianos, juez-víctima o madre-hijo o hija, ¿no? Creo que más o menos va todo un poco ahí en la línea. Sí, eso es. Al final, lo que podemos hacer a través de este trabajo es crear nuestro propio sueño personal a medida. Seguimos asumiendo que estamos dentro de un sueño y que para salirnos del sueño, pues probablemente tengamos que salirnos del mundo manifestado, ¿no? De la existencia de la manifestación. Y claro, eso ya es como para más adelante, ¿no? De momento seguimos aquí o en otras capas de la realidad, pero bueno, seguimos dentro de sueños. Lo que pasa que en el sueño en el que estamos ahora es muy restrictivo y lo tenemos prácticamente impuesto en un altísimo porcentaje. Y el objetivo es crear el nuestro a medida, ¿no? La vida que queremos tener. Aquello que nos hace vibrar, que es más acorde con nuestra esencia, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante, esta propuesta del libro. Miguel Ruiz nos invita a utilizar la mente, la imaginación y las emociones para crear realidad, o nuestro sueño personal, lo que decíamos, para crear esa realidad a medida. La imaginación, el poder de la imaginación nos parece que es una pasada y que está subestimado muchas veces, pues porque igual asociamos la imaginación con ilusión o con montarte una peli, no, pero la imaginación como herramienta de creación, como herramienta utilizada desde la conciencia, nos parece una herramienta espectacular. Sí. ¿A que sí, Cristina? Sí, totalmente. Y aquí iba a comentar un poco, pues, unos ejercicios de visualización que me gusta hacer porque estoy descubriendo que son muy guays, que tienen efectos, bueno, que van muy en la línea del ensueño, por así decirlo, pero no lo voy a comentar ahora porque preferiría que dediquemos quizá en otra ocasión, pero sí, con esto que acabas de decir y de lo que nos habla este libro, ¿no? ¿Cuál es la relación entre los 4 acuerdos y el poder de la mente, la imaginación? Bueno, toda la relación tiene, ¿no? Pero como invitaros a que quien quiera, pues que probéis a visualizar, a hacer visualizaciones tan positivas como pueda ser. Buscar en vuestro corazón qué sería positivo, ¿no? ¿Qué sería positivo para mí?
No que visualicéis para mí, que visualicéis para vosotros. Para mí, tú. ¿Qué sería positivo para mí en primera persona y mirar en el corazón? A ver qué sería positivo, a ver que nos conocemos, ¿eh? No, es broma. Y visualizar que quien no lo haga y quien lo haga también, pues genial. Practiquéis, si queréis, esto de la visualización, porque es eso, no le damos apenas oportunidad mientras somos adultos y no tiene que ver con la fantasía, sino que que es otra cosa, es una herramienta. Y para mí, desde mi experiencia de no hace tanto, ¿no? Que empecé a ponerme con esto y que mi primer objetivo a la hora de ponerme a visualizar era estimular la glándula pineal, básicamente. No esperaba que se desataran sincronías y movidas, solo quería estimular la glándula pineal. Bueno, pues en fin, pues me está resultando muy interesante. Así que os invito a hacer vuestras propias visualizaciones, súper bonitas, y por supuesto que nos lo expliquéis. Sí, sin entrar, si quieres, en los detalles de técnicas, sí que me parece bastante llamativo, ¿no? Experiencias que has tenido tú a la hora de visualizar tu vida de otra manera o visualizar tipos de encuentros que querías tener en tu vida o gente con la que querías encontrarte, gente Mm, específica no, sino tipos de figuras en tu vida que te gustaría encontrarte y que luego eso se ha materializado en vigilia y efectivamente te has encontrado con ese tipo de personas o ha habido cambios en tu vida súper potentes, ¿no? sí, sí. Es que O es sea, ensueño en vigilia. eso es. Cuando hablo del ensueño en vigilia, o sea, me gustaría realmente que hubiera tanta información como hay del ensueño en vigilia, como la que tenemos del ensueño dormidos, que es muy poca, pero hay muchísima más del ensueño dormido que del ensueño en vigilia, y entonces uno se encuentra pues que lo va descubriendo con suerte, ¿no? Un poco a veces sobre la marcha y ojalá nos uniéramos todos a practicar porque descubriríamos cosas, vamos, si yo solita o con compañía, por supuesto, de mis amigas, voy descubriendo cosas que digo, pero esto qué ha pasado, ¿no? Esto es increíble, pero está ocurriendo aquí en vivo y en directo. Eh, pues entre varios que realmente supieran, ¿no? Personas que supieran mucho o eso, pues Carlos Castaneda, ven, cuéntanos unas cosas. Porque sí, porque empezando, pues eso, visualizando, ya os digo, para activar la glándula pineal simplemente vi que pasaban cosas en vigilia que tenían que ver con mi visualización. Y os hablo de cosas de todo tipo. No quiero entrar en detalle para no tampoco dar ideas, porque cada uno tiene lo suyo y cada uno tiene sus motivaciones en, en eso. Pero yo que sé, ahora, por ejemplo, en la última época estoy usando esto para encontrar respuestas. O sea, como soy una persona que no ensueño cuando quiero, o sea, esta noche voy a ensoñar. Bueno, pues a veces sí, a veces no. Entonces, y descubrí que esto me llevaba igual, exactamente igual, a descargar información, a las sincronías, a encontrarme eso, personas. Visualizo un tipo de persona que deseo y realmente deseo de corazón encontrarme y bueno, varias veces van ya, que esa persona al día siguiente con otro aspecto, pero coincide mucho con lo que había visualizado, ¿no? Porque es que estamos creando la realidad. Pero claro, esto se dice tan rápido. Sí, esta técnica que utilizas me recuerda, hay un curso online que da Robert Martínez y que Mm, él mismo lo que hace es una especie de visualización de una conversación entre él como dividido en dos, ¿no? Una especie de él más sabio y el él de este nivel de conciencia, ¿no? A veces a esa otra parte le da como no se lo puede visualizar como un maestro, pues puedes visualizar a Jesús o a Saint Germain o a un perro, da igual, lo que tú quieras, ¿no? El caso es que al visualizar en esas dos partes, una adquiere un rol específico y entra en ese estado de visualización profunda en la que recibe respuestas que al final proceden de uno mismo, ¿no? Pero de una parte, pues del yo superior o de una parte, desde luego, con
una conciencia más amplia que esta con la que estamos conectando ahora. Me parece súper interesante. Y también creo que eso es importante, practicarlo para poder conectar primero con lo que realmente queremos crear, porque a veces pues tenemos muchas ilusiones y pajaritos de qué es bueno, ¿no? Cuando piensa en algo positivo, sí, claro, pero positivo pues puede ser happy flower, pero sin fundamento. No quiero limitar tampoco en esto, pero creo que es importante que una misma se crea, o sea, creer en eso que vas a proyectar. A veces no te lo crees al principio porque crees que no lo mereces o lo que sea, pero hay que trabajar esa confianza en que eso efectivamente se va a dar, ¿no? Y para eso, pues yo creo que hay que practicar y practicar y practicar, ¿no? Y es tan sencillo como ponerse a visualizar realmente. Yo creo que la primera vez que lo leí algo así con cuerpo fue en un libro de sueños lúcidos, pero que no parecía de sueños lúcidos, un libro muy raro. Creo que la autora hablaba mucho del judaísmo, que era cabalista. Ah, sí, era cabalista. No me acuerdo del nombre, ya lo buscaré. Y ella hablaba de hacerse lúcido en sueños, pero todas sus prácticas empezaban sentándose a visualizar. Y dijo, bueno, pues vamos a probar esto. Y sí, sí. Y luego también me recuerda, eso te lo he dicho alguna vez, a esa frase que se dice a veces de What would Buddha do? ¿Qué haría Buda? ¿No? Estoy en una situación, ¿qué haría Buda? ¿O qué haría Jesús? Quien te guste, da igual, ¿qué haría Yogananda? Te lo planteas y de repente tienes respuestas que a ti no se te estaban ocurriendo. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Pues igual no te va a venir lo que haría Jesús, o sí, no lo sabemos y no hacemos suposiciones, ¿recordáis? Pero sí que, pero sí que te viene una respuesta que es como súper apta y súper buena y que tú no la estabas teniendo antes de preguntarte qué haría Jesús, ¿no? Es como salirte de ti. Al hacer estas visualizaciones yo entiendo que uno se sale de sí mismo. Y yo, antes de permitir que ningún personaje me conteste en esa visualización, procuro estar casi dormida. Y para no estar yo generando su diálogo, genero el mío. Le digo, oye, que cómo se va, cómo se llega al supermercado. Y me espero a que la respuesta, digamos que no la permito venir, ¿no? Sino que me quedo dibujándole en mi mente, dibujando ese personaje, la voz, el aire, cómo huele todo, y me quedo ahí suspendida en ese instante infinito y llega un punto en que mi mente hace el resto. Mi mente o ojo, o no. Claro, no es esta mente, no es la pequeña mente con la que conectamos, sino es más amplia, ¿no? Una parte de ti más amplia, otra conciencia. Y sí. Como en el sueño, mucho. Sí, eso es. O sea, eso iba a comentar. Desde ese estado de duerme vela o hipnagógico, la visualización también la puedes utilizar para desdoblarte. Que yo alguna vez lo he practicado, no lo hago muy a menudo, pero bueno, porque pues, me resulta complejo, ¿no? No siempre lo alcanzo. Pero bueno, sí que estando en ese estado de conciencia, que estás ahí como en el velo, si tú te empiezas a visualizar fuera de tu cuerpo, o saliendo, volando, o caminando, o levantándote, o lo que sea, y sostienes esa visualización durante un tiempo, es posible que se dé. O sea que la visualización es a lo que vamos. Sí. Que tiene un poder bestial. O sea, pero claro. Perdona. Sí, no es la visualización de nuestro cerebro 3D, de esta mente, ¿no? Va más allá, es como que el nahual visualiza. Y si visualiza el nahual, eso, vamos, va a misa. Sí. Esta manera de salir, que lo has comentado alguna vez, y a veces que os cuento una experiencia que acabo de tener y empieza así, ¿no? Y es como, ¡guau! O sea, qué guay, es una pasada me visualizo saliendo y salgo y ya está. ¿Y por qué nos vamos a complicar? ¿Y no te ha pasado alguna vez, oye, te preguntona, en el sueño o que notas así como en la frente y oyes como si hubiera un motor? Yo eso entiendo que es el órgano proyectador de imágenes. Pero eso es mi teoría, hola, no toméis apuntes, por favor. Como si hubiera un motor en la frente, pero en el sueño o en meditación profunda.
No te refieres al sonido de turbinas, ¿no? No, es cuando ya estás en el sueño, estás paseando, haciendo tus cosas, te concentras por algo y notas como mucha presión en la frente, eso sí que es más habitual, e incluso un sonido, ¿no? Y yo ahí, cuando lo he sentido, que han sido muy pocas veces, pero cuando lo he sentido que era mi proyector. Como... Interesante. No me ha pasado. No has oído eso, bueno, pero da igual porque tú usas ese órgano si es que existe con suma maestría, a mi modo de ver. Igual no lo tienes engrasado y hace ruido. ¡Y hace ruido! Sí, bueno, podría ser, puede ser que sea de no estar tan activo. Pues bueno, con las visualizaciones estas me pasa que me lo noto, no es que oiga el ruido, pero sí que noto esa cosa peculiar. Pero bueno, en fin. Hay que pasar de analógico a digital. Que sois muy modernos. Seguiremos investigando, sí. queridos y queridas. Bueno, pues listo, ya tenemos tarea para las próximas semanas, meses, años. Y os queremos decir, vamos, que el día 20 vamos a... Bueno, sí. que aparecemos en el podcast Arcadia, que os vamos a poner el enlace, podcast súper chulo de paranormal y de investigación. Bueno, es muy amplio, muy amplio. Y Juan, que es el estupendo presentador de este podcast, gracias a mi coleguita Víctor Arnaud, al que me olvidé de felicitar en Podcast Arcadia, de dar las gracias, de felicitar por ser tan majo que nos presentó, de dar las gracias. Pues eso, Juan nos invitó al Podcast Arcadia y vamos a estar ahí en el episodio el día 20 de septiembre. Así que desde aquí pues os sugerimos que escuchéis el podcast Arcadia y, ¿por qué no?, el podcast La Esfinge de Víctor Arnaud también, porque también es muy interesante. Vamos a unirnos todos. Eso. Pues nada, nos despedimos. Pues sí, un abrazo a todos. Adiós. Adiós.